Hola, mi nombre es Lucas Merrick, 40 años, viviendo en Seattle, Washington. Soy el director financiero de Merrick Industries, la corporación que mi padre, Grant Merrick, construyó desde cero. Suena poderoso, pero la verdad es que solo soy una figura decorativa. Mi padre, él controla todo, solo soy una marioneta en sus manos, una sombra débil bajo el aura deslumbrante de la familia Merrick. No soy del tipo fuerte, lo sé, no tengo la presencia imponente de mi padre, ni la agudeza de mi hermano menor, Andrew, y ciertamente no tengo la confianza para enfrentarme a ellos. Solo soy Lucas, el esposo, el padre que intenta cumplir con sus deberes, pero siempre siente que se queda corto. Cada mañana, cuando me paro frente al espejo del baño, miro mis ojos cansados y me pregunto, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Pero entonces pienso en Sam, mi hijo, y sé que debo seguir adelante por él. Sam, mi hijo, 12 años. Es tan inteligente que a veces siento que no puedo seguirle el ritmo. Sam tiene cabello castaño desordenado, ojos brillantes que parecen ansiosos por explorar el mundo entero, y una pasión feroz por la tecnología. El año pasado, Sam ganó el primer lugar en la competencia de robótica de la escuela, y todavía recuerdo vívidamente la forma en que corrió hacia mí, abrazándome fuertemente, radiante de alegría. Papá, lo logré. En ese momento, me sentí como un padre de verdad, no el fracaso que mi padre siempre dijo que era, pero mi padre, Grant Merrick, nunca ve esas cosas. Para él, soy una gran decepción. Tiene 70 años, pero sigue siendo fuerte como un toro. Su cabello es blanco plateado, su rostro severo con rasgos afilados y fríos, y su voz puede hacer temblar a cualquiera. Él es el fundador de Merrick Industries, un imperio de manufactura y tecnología de miles de millones de dólares. Pero para mí, no es solo un empresario exitoso, es un padre dominante, patriarcal y a veces un hombre despiadado. Todavía recuerdo las veces que le gritó a mi madre, Evelyn, justo frente a mí y Andrew. Mi madre es una mujer gentil con cabello rubio, ahora veteado de plata, y ojos, siempre llenos de tristeza. Ella lo ha soportado durante 40 años de matrimonio, y sé que en el fondo está agotada. Una vez la sexta sentada sola en la sala, sosteniendo una copa de vino, sus ojos rebosantes de lágrimas, quería correr hacia ella, abrazarla, decirle que entendía que yo también estaba viviendo bajo la sombra de mi padre, pero no pude, era demasiado débil, demasiado asustado. Andrew, mi hermano menor, es otra historia. A sus 35 años, Andrew es una versión más joven y más afilada de nuestro padre. Es alto, guapo, con una sonrisa que puede ganar instantáneamente la confianza de la gente, pero sé que detrás de esa sonrisa yace la astucia. Andrew es el vicepresidente de Merrick Industries, y nuestro padre siempre lo ve como el verdadero heredero. Andrew tiene visión, diría mi padre justo frente a mí, y tú, Lucas, solo te sientas detrás de un escritorio y firmas papeles inútiles. Esas palabras, aunque las he escuchado cientos de veces, todavía hacen que mi corazón duela. No odio a Andrew, quizás en el fondo, solo estoy celoso. Él tiene todo lo que yo no tengo: confianza, el apoyo de nuestro padre, y la crueldad necesaria para sobrevivir en el mundo que nuestro padre creó. Pero sé que Andrew nunca me ve como un hermano. Para él, solo soy un obstáculo, una presencia superflua en los grandes planes de él y nuestro padre. Sam, mi hijo, ve las cosas de manera diferente. Él me ama, lo sé, pero también odia como mi padre me trata. Una vez, después de presenciar a mi padre regañarme durante la cena, Sam corrió a su habitación y cerró la puerta de un golpe. Esa noche toqué su puerta y lo encontré sentado en su cama, abrazando fuertemente su laptop. Papá, ¿por qué no te defiendes?, preguntó, su voz temblando. ¿Por qué dejas que el abuelo diga esas cosas terribles? No sabía cómo responder. Solo lo abracé y susurré, lo siento, Sam. Solo quiero que todo esté bien, pero la verdad es que nada está bien. Merrick Industries está parada al borde de una tormenta. En los últimos meses, he escuchado susurros en la sala de juntas sobre inversiones fallidas, irregularidades contables, y presión de los accionistas.
soy el director financiero, pero mi padre y Andreu nunca me dejan acceder a los documentos críticos, solo me dan números pulidos, informes maquillados, sé que algo está mal, pero no me atrevo a preguntar, tengo miedo de que si los cuestiono, mi padre me dé esa mirada de desprecio, y Andreu sonría burlonamente como si fuera un tonto. Cada día, voy al trabajo sintiendo que estoy entrando a un campo de batalla sin armas. Los empleados me miran con lástima, o peor, con sospecha, saben que no tengo poder real, saben quién realmente dirige Merrick Industries. Sam es el único que me hace sentir que todavía tengo valor. A menudo se sienta y me habla sobre sus proyectos tecnológicos, sobre cómo programó un robot para recoger basura automáticamente, o cómo hackeó el sistema informático de la escuela solo para bromear con sus amigos. Por supuesto, me río, pero en el fondo me preocupo. Sam es demasiado inteligente, demasiado curioso. Me temo que un día acabará demasiado profundo en los secretos de esta familia, y eso lo arrastrará a territorio peligroso. Una tarde, mientras estaba sentado en mi estudio, mirando fijamente el montón de papeles en mi escritorio, sin leerlos realmente, Sam entró, sostenía una memoria USB, sus ojos brillando con entusiasmo. Papá, quiero que veas esto, dijo, su voz llena de entusiasmo. Acabo de escribir un programa para analizar datos. Imagina si pudiera aplicarlo a la empresa del abuelo. Quizás encontrar formas de ahorrar dinero o detectar algunos errores. Sonreí, pero una ola de inquietud me invadió. Sam, eres tan inteligente, dije, revolviéndole el cabello, pero la empresa es más complicada de lo que piensas. Solo concéntrate en la escuela, ¿está bien? Me miró, un destello de decepción en sus ojos. Papá, solo quiero ayudar. Sé que no eres feliz. Lo veo. Las palabras de Sam atravesaron mi corazón como un cuchillo. Quería decirle que estaba bien, que podía manejar todo, pero no podía mentir. No a Sam. Esa noche, mientras yacía en la cama, no podía dormir. El sonido de las olas de Puget Sound resonaba adentro. Recordándome mi propia insignificancia, pensé en mi madre, en los años que soportó a mi padre, pensé en Sam, en cómo no quiero que crezca bajo la sombra de esta familia, y pensé en mí mismo, un hombre de 40 años que todavía se siente como un niño asustado frente a su padre. Era martes, un día que parecía ordinario al principio. Conduje hasta la sede de Merrick Industries, ubicada en el centro de Seattle, donde rascacielos con fachadas de vidrio reflejaban la luz del sol cegadora. Mi oficina estaba en el piso 20, una habitación espaciosa con ventanas que daban a Elliott Bay, pero ese lujo no me hacía sentir poderoso, al contrario, me hacía sentir pequeño, como alguien colocado en una silla demasiado grande para su estatura. Me senté en mi escritorio, abrí mi laptop, y comencé a revisar informes financieros. Los números danzaban ante mis ojos, pero no me decían nada. Sabía que habían sido manipulados, pulidos por el equipo contable de mi padre y Andreu. Yo era solo quien firmaba, un sello de goma sin alma. Cada vez que intentaba preguntar sobre un gasto inusual o una transacción poco clara, mi padre me desestimaba. Lucas, solo haz tu trabajo. Deja las cosas importantes para mí y Andreu, con su sonrisa característica, añadía, hermano mayor, no te preocupes, lo tenemos bajo control, pero esa mañana, algo estaba mal. La atmósfera en la empresa era más pesada de lo habitual. Los empleados susurraban entre sí en los pasillos, evitando mi mirada. Cuando entré en la sala de juntas para la reunión trimestral de accionistas, vi a mi padre y Andreu ya sentados a la cabecera de la mesa. Mi padre, con un traje gris costoso, me fijó con una mirada fría y penetrante. Andreu, como siempre, lucía una sonrisa presumida, pero noté un indicio de tensión en la forma en que golpeaba sus dedos sobre la mesa. Lucas, comenzó mi padre, su voz baja y dominante, hoy necesitamos tener una conversación seria. Tragué saliva, sintiéndome como un escolar llamado a la oficina del director. Sí, señor, respondí, tratando de mantener mi voz firme. ¿De qué se trata? Mi padre no respondió de inmediato, empujó una pila gruesa de documentos hacia mí. Ábrela y ve, dijo,
su voz fría como el hielo. Mis manos temblaron mientras tomaba los documentos. Era un informe financiero, pero no como los que usualmente veía. Los números estaban en negrita con notas en tinta roja, resaltando gastos irregulares y transferencias con orígenes poco claros. Y al final de cada página estaba mi firma, la firma que había garabateado cientos de veces, nunca leyendo detenidamente porque mi padre siempre decía, solo firma. Lucas, no pierdas tiempo. ¿Qué es esto?, pregunté, mi voz vacilante. Mi corazón comenzó a acelerarse. Esto, dijo mi padre, enfatizando cada palabra, es la prueba de que has malversado $10 millones de los fondos de la empresa. El mundo a mi alrededor pareció detenerse. Podía escuchar la sangre corriendo en mis oídos. ¿Qué? Tartamudeé, papá. Yo no, nunca haría eso. Andreu intervino, su voz suave pero cargada de burla. Lucas, no te hagas el inocente. Hemos verificado. Todas estas transacciones pasaron por tus cuentas. Tu firma está en todas partes. Revisé los documentos, buscando desesperadamente una pista, una explicación, pero los números, las líneas de texto, eran como un laberinto sin salida. Un sudor frío corrió por mi espalda. Papá, te juro que no sé nada de esto, dije, mi voz casi suplicante. Solo hice lo que tú y Andreu me dijeron. Mi padre golpeó su mano sobre la mesa, el sonido haciéndome estremecer. No pongas excusas, Lucas, rugió, eres el director financiero, eres responsable. ¿O estás diciendo que eres tan inútil que ni siquiera sabías a dónde iba el dinero de la empresa? No pude responder, solo me quedé ahí sentado, sintiendo que el mundo se derrumbaba a mi alrededor. Andreu me miró, sus ojos como los de una serpiente observando a su presa. Lucas, dijo, fingiendo preocupación, si confiesas, aún podríamos salvar la reputación de la familia. No dejes que esto vaya más lejos, quería gritar, golpear la mesa, salir corriendo de esa habitación. Pero no pude, solo me quedé ahí sentado, mi mente en blanco, sintiéndome como un animal atrapado. Mi padre se levantó, mirándome con total desprecio. Prepárate para ir a prisión, tonto inútil. No esperes que sea hablando contigo solo porque eres mi hijo, dijo. Después de que mi padre y Andreu salieron de la habitación, permanecí sentado, mis manos temblorosas, aferrando los documentos. No sabía qué hacer, no tenía evidencia, ninguna forma de defenderme. Todo lo que sabía era que de alguna manera mi padre y Andreu habían orquestado esto, querían que yo cargara con la culpa, ser el chivo expiatorio para proteger a Merrick Industries, o peor, para protegerse a sí mismos. Conduje a casa en estado de pánico, mi casa, que una vez fue un lugar de paz. Ahora no ofrecía consuelo. Clara, mi esposa, estaba en la cocina preparando la cena. Inmediatamente sintió que algo estaba mal. Lucas, ¿qué pasa?, preguntó, dejando su cuchillo. Te ves como si hubieras visto un fantasma. Le conté todo a Clara, cada palabra que dijo mi padre, cada mirada de Andreu. Ella escuchó, apretando mi mano fuertemente. Lucas, no hiciste nada malo, dijo, su voz firme, encontraremos una manera, no puedes dejar que te culpen por esto. Pero yo no estaba seguro, sentía que estaba cayendo en una trampa, y no sabía cómo escapar. Esa tarde, no pude comer. Me senté en la sala, mirando por la ventana, tratando de encontrar una salida en mi mente. Pero cada pensamiento me llevaba a la misma conclusión. No era lo suficientemente fuerte para enfrentar a mi padre y Andreu. Tarde esa noche, después de que Clara se había ido a la cama, escuché pasos suaves. Sam apareció en la puerta, vistiendo su pijama favorita con tema de robots. Papá, escuché a mamá hablando, dijo, su voz tranquila pero resuelta. No hiciste nada malo, ¿verdad? Miré a mi hijo, mi corazón apretándose. Sam, yo, vacilé, sin saber qué decir. Ya ni siquiera sé qué está pasando. Sam se acercó y se sentó a mi lado. Te creo, dijo, sus ojos brillando con convicción. Y voy a ayudarte, lo prometo. Di una sonrisa débil, pensando que solo estaba tratando de consolarme. No quería que Sam se involucrara en esto. Solo tenía 12 años. Demasiado joven para enfrentar los oscuros secretos de la familia Merrick.
Al día siguiente, recibí una llamada de mi madre. Su voz temblaba por teléfono. Lucas, tienes que tener cuidado, dijo, tu padre está planeando algo. No conozco los detalles, pero no se siente bien. Quería preguntar más, pero colgó rápidamente, como si tuviera miedo de que alguien pudiera escuchar. Comencé a sentir el peligro. Mi padre y Andreu no solo querían sacarme de la empresa, querían destruirme, y sabía que si no encontraba una forma de defenderme, perdería todo, mi honor, mi familia, y el futuro de Sam, pero no sabía por dónde empezar. En los días que siguieron, viví como una sombra, yendo silenciosamente al trabajo, regresando silenciosamente a nuestra casa suburbana de Seattle donde Clara y Sam me esperaban. Clara intentaba mantener las cosas normales, cocinando cenas que no podía obligarme a comer, mientras Sam me miraba con ojos llenos de preocupación, como si me asegurara que todo estaría bien. Pero yo no me sentía bien en absoluto, solo era Lucas Merrick, un hombre débil atrapado en la sombra de su padre. Solo quedaban unos días hasta que tuviera que aparecer en el tribunal para defenderme. La citación había llegado a nuestra casa la semana anterior. Como una daga fría clavada en mi corazón, desde ese día, apenas había dormido. Noche tras noche, me sentaba inmóvil en mi estudio, la lámpara del escritorio proyectando luz sobre el montón de documentos que mi padre me había arrojado, tratando de analizar cada detalle, buscando una pequeña laguna, un débil destello de esperanza en el laberinto de números y firmas. Pero era inútil. Mi padre y Andreu habían sido demasiado meticulosos, demasiado despiadados, habían preparado una trampa perfecta, convirtiéndome en un chivo expiatorio impecable. Cada informe financiero estaba expertamente falsificado, y las transacciones de las que no sabía nada llevaban mi firma. Me sentía como un hombre parado al borde de un abismo, cada paso acercándome más al vacío oscuro que esperaba abajo. El día del juicio, sentí como si mi cuerpo ya no me perteneciera. Estaba frente al espejo tratando de anudarme la corbata, pero mis manos temblaban tanto que no podía hacer el nudo. Clara entró y puso su mano sobre mi hombro. Lucas, saldrás de esta, dijo, su voz firme, pero sus ojos no podían ocultar su preocupación. Le di una sonrisa débil, no queriendo que viera cuán aterrorizado estaba. El juicio se llevó a cabo en el Tribunal Federal del Centro de Seattle. Cuando entré en la sala del tribunal, el aire frío me hizo temblar. Los bancos de madera pulida, las luces fluorescentes duras, y los murmullos de las personas presentes. Todo pesaba sobre mí. Mi padre, Grant Merrick, estaba sentado en la primera fila, su costoso traje gris sin hacer nada para enmascarar el brillo helado en sus ojos. Andreu, mi hermano, estaba sentado a su lado, luciendo la sonrisa presumida que había visto 100 veces antes. Eran depredadores, y yo era su presa. El juez, un hombre mayor con rostro severo, golpeó su mazo para pedir orden. El equipo legal de mi padre, los abogados más caros que Merrick Industries podía contratar, se levantó para presentar su caso. Produjeron montones de documentos, informes financieros con mi firma, transferencias bancarias a cuentas extranjeras de las que no sabía nada. Lucas Merrick, dijo el abogado principal, su voz suave como la de una serpiente, ha malversado $10 millones de los fondos de la empresa, causando graves daños a Merrick Industries y sus accionistas. Me senté junto a mi abogado, un viejo amigo de la universidad que fue el único dispuesto a tomar mi caso por una tarifa que podía pagar. Intentó defenderme, cuestionando la autenticidad de los documentos, pero podía ver que estaba enfrentándose a un ejército. Andreu fue llamado al estrado, y con su apariencia atractiva y tono convincente, tejió una historia meticulosamente elaborada de que yo había desviado fondos en secreto, que había abusado de mi posición como director financiero para beneficio personal. Lamento mucho decir esto, dijo Andreu, fingiendo un suspiro, sus ojos bajados como si estuviera genuinamente desconsolado. Pero mi hermano traicionó a nuestra familia y a la empresa. Quería gritar, levantarme y gritar que todo era una mentira, pero no pude, solo me quedé ahí sentado, sintiendo que el mundo colapsaba a mi alrededor. Mi padre me miró, su mirada diciendo,
te lo mereces. Lucas, siempre has sido un fracaso. Bajé la cabeza, mi respiración pesada, como si el aire en la habitación estuviera siendo absorbido, cuando mi abogado se preparaba para llamarme al estrado para defenderme. Una voz pequeña pero resuelta resonó desde el fondo de la sala del tribunal. Su señoría, tengo evidencia. Me di la vuelta, mi corazón latiendo con fuerza. Sam estaba allí con su uniforme escolar, su cabello castaño desordenado y sus ojos ardiendo con determinación. Clara estaba a su lado, tratando de jalarlo hacia atrás. Pero Sam se soltó y caminó hacia el juez. Soy Sam Merrick, el hijo de Lucas Merrick. Tengo evidencia que prueba que mi papá es inocente. La sala del tribunal estalló en caos. Mi padre se puso de pie de un salto, su rostro rojo de furia. ¿Qué hace este niño aquí?, bramó, su voz temblando de ira. Este no es lugar para niños. Andreo frunció el ceño, pero vi un destello de pánico en sus ojos, algo que nunca había visto antes. El juez golpeó su mazo, pidiendo orden. Joven, ¿dices que tienes evidencia?, preguntó, su tono serio pero no duro. Explícate. Sam respiró profundamente y dio un paso adelante, sosteniendo una pequeña memoria USB. Tengo grabaciones de video y documentos que prueban que mi abuelo Grant Merrick y mi tío Andreu incriminaron a mi papá para que cargara con la culpa. Sentí que la sangre se congelaba en mis venas. Sam, susurré, tratando de levantarme, pero mi abogado me detuvo. Clara me miró, sus ojos llenos de preocupación, pero sabía que no había forma de detener a Sam ahora. Estaba decidido, y en ese momento, me di cuenta de que Sam no era solo un niño curioso, era 100 veces más valiente de lo que yo podría ser jamás. Sam comenzó a hablar, su voz clara y firme, para nada como la de un niño de 12 años. Amo la tecnología, y a veces juego con ella, dijo, sus ojos escaneando la sala del tribunal. Hace unos meses, instalé en secreto una mini cámara en la oficina en casa de mi abuelo. No tenía malas intenciones, solo quería ver cómo trabajaba, pensando que quizás podría aprender algo de él. La sala del tribunal quedó en silencio, todos los ojos fijos en Sam. Mi padre apretó los puños, su rostro palideciendo. Andreu comenzó a golpear sus dedos en su silla. Un hábito nervioso. La semana pasada, continuó Sam, revisé las grabaciones de la cámara. Escuché una conversación entre mi abuelo y el tío Andreu. Hablaron sobre incriminar a mi papá, diciendo que él era el chivo expiatorio para salvar a la empresa de una investigación. Guardé esa grabación aquí. Sam levantó la memoria USB como si fuera una espada, pero Sam no había terminado. También encontré documentos importantes, dijo, su voz rebosante de confianza. Un día, cuando el abuelo no estaba en casa, me metí en su oficina. Sabía que tenía seguridad en su computadora, pero la hackeé. Sam vaciló por un segundo, como si fuera consciente de que esta acción podría meterlo en problemas. Aprendí cómo descifrar contraseñas en el club de robótica. Encontré correos electrónicos y archivos contables internos que prueban que el abuelo y el tío Andreu falsificaron los libros para incriminar a mi papá. La sala del tribunal zumbaba con murmullos. Mi padre se levantó de nuevo, su voz casi un grito. Este niño está mintiendo. Es solo un niño. ¿Cómo podría hackear mi computadora? Pero el juez levantó una mano, indicándole que se sentara. Sam entregó el USB al secretario del tribunal y se instaló una pantalla grande. Cuando se reprodujo el video, la voz de mi padre resonó fría y despiadada. Cúlpalo todo a Lucas. Es inútil que cargue con la culpa por nosotros. Le dije al equipo contable que manipulara los números. Su firma está en todas partes. Nadie sospechará nada. La voz de Andreu siguió, presumida y segura. Está bien, papá. Me aseguraré de que la Junta crea que Lucas es el traidor. Una vez que esté fuera del camino, superaremos esta investigación. Mi corazón se sintió como si se detuviera. Esas palabras, como dagas, confirmaron lo que había temido durante tanto tiempo. Mi padre y Andreu no solo querían sacarme de la empresa, querían aniquilarme. Miré a Sam, parado allí, pequeño pero poderoso, como un guerrero enfrentando al mundo. El juez solicitó ver los documentos que Sam había obtenido.
Los correos electrónicos y archivos contables se mostraron en la pantalla con transacciones claramente anotadas mostrando cómo mi padre y Andreu habían manipulado los libros. Había transferencias a cuentas extranjeras, gastos sin facturas, todo falsificado para hacer parecer que yo era el responsable. Mi padre trató de objetar, pero su voz vaciló, careciendo de su autoridad habitual. Andreu se sentó en silencio, su rostro pálido, la sonrisa presumida desaparecida. El juez anunció un receso para verificar la legalidad de la evidencia. Miré a Sam, sintiéndome agradecido y aterrorizado a la vez. Él había hecho lo que yo nunca me atreví a soñar, pero también sabía que sus acciones nos habían puesto a ambos en una posición peligrosa. Durante el receso, jalé a Sam a una esquina y lo abracé fuertemente. Lo hiciste increíble, susurré, mi voz ahogada por la emoción, pero tienes que tener cuidado, el abuelo no perdonará esto. Sam me miró, sus ojos ardiendo. No tengo miedo, papá, dijo, solo quiero protegerte. Abracé a Sam más fuerte, sintiendo una fuerza que nunca había conocido. En ese momento, supe que sin importar lo que pasara después, no dejaría que Sam peleara solo. Cuando el juicio se reanudó, el juez regresó con una expresión severa, anunció que la evidencia de Sam, las grabaciones de video de la mini cámara y los documentos obtenidos de la computadora de mi padre habían sido verificados preliminarmente. Necesitamos más tiempo para evaluar la legalidad y autenticidad, dijo, su voz firme, pero lo que se ha presentado hoy es suficiente para suspender temporalmente los cargos contra Lucas Merrick. El juicio continuará la próxima semana con la participación de expertos contables y técnicos para analizar la evidencia. Mi padre se puso de pie de un salto, su rostro enrojecido de ira. Esto es una farsa, bramó, señalando a Sam. Ese niño irrumpió en mi propiedad privada. Esta evidencia es ilegal. Andreu intervino, su voz suave pero traicionando tensión. Su señoría, solicitamos que esta evidencia sea desestimada. Un niño de 12 años no puede ser considerado un testigo creíble. Mi abogado, Michael, se levantó para objetar. Su señoría, la evidencia presentada es clara y verificable. Solicitamos que el tribunal convoque a testigos adicionales del Departamento Contable de Merrick Industries para aclarar las transacciones. El juez asintió, anotando algo, luego golpeó su mazo para terminar la sesión. Miré a mi padre y vi su mirada afilada como una cuchilla dirigida hacia mí y Sam. Sabía que no se detendría. Los días que siguieron fueron una cadena de noches sin dormir. Clara y yo tratamos de mantener a Sam en casa, evitando que fuera a la escuela por temor a que mi padre pudiera tomar represalias, pero Sam permaneció resuelto, insistiendo en que no se escondería. Si tengo miedo, entonces el abuelo gana, papá, dijo, su voz llena de determinación. No sabía cómo un niño de 12 años podía ser más fuerte que yo, pero sabía que tenía que intentarlo, por Sam, por Clara, y por mí mismo. Michael, mi abogado, trabajó incansablemente. Contactó a antiguos empleados contables de Merrick Industries que se habían ido porque no podían soportar la presión de mi padre y Andreu. Una de ellas, Ana, accedió a testificar. Ana había sido la jefa de contabilidad pero renunció después de que mi padre la obligara a hacer cosas en contra de su conciencia. En reuniones secretas, Ana confirmó que mi padre y Andreu le habían ordenado manipular cifras, creando transacciones falsas para incriminarme. No quería hacerlo, dijo Ana, su voz temblando, pero el señor Grant, él amenazó con arruinar mi carrera si no cumplía. La nueva evidencia comenzó a acumularse. Michael contrató a un equipo de expertos técnicos para analizar los archivos que Sam había recuperado de la computadora de mi padre. Confirmaron que los documentos contables habían sido alterados con marcas de tiempo falsificadas para hacer que las transacciones parecieran recientes. Además, las grabaciones de la mini cámara de Sam se probaron como auténticas, sin signos de manipulación. Cada pieza de evidencia era un ladrillo en el muro que me protegía, pero aún me sentía inquieto. Mi padre era un hombre poderoso con conexiones con las que nunca podría soñar. Podía sobornar, intimidar, o hacer lo que fuera necesario para cambiar las cosas.
La siguiente sesión del juicio, celebrada una semana después, fue aún más tensa que la anterior. Mi padre y Andreu habían contratado un nuevo equipo legal liderado por un hombre notorio por revertir casos aparentemente inganables. Atacaron la legitimidad de la evidencia de Sam, argumentando que su hackeo e instalación de cámara violaban las leyes de privacidad. Un niño no puede ser considerado una fuente confiable, dijo el abogado de mi padre, su voz goteando sarcasmo. El niño claramente fue manipulado, posiblemente por el propio acusado, Lucas Merrick. Apreté mis puños debajo de la mesa, tratando de suprimir mi ira. Michael contraatacó, presentando el testimonio de Anna y los informes técnicos. Estos documentos no solo fueron tomados de la computadora del señor Grant Merrick, dijo Michael, su voz firme, han sido corroborados por testigos independientes y expertos. Las transacciones falsificadas llevan la firma de Lucas Merrick, pero no hay evidencia de que él las ejecutara directamente. Sam fue llamado al estrado, y mi corazón se sintió como si se detuviera. El pequeño niño con su uniforme escolar se paró frente a toda la sala del tribunal, pero no mostró miedo. Relató cómo instaló la mini cámara en la oficina en casa de mi padre, cómo hackeó la computadora usando habilidades aprendidas en el club de robótica. Solo quería proteger a mi papá, dijo Sam, su voz clara. Sabía que no había hecho nada malo, y no podía dejar que el abuelo y el tío Andreu lo destruyeran. La sala del tribunal quedó en silencio con solo la respiración de Sam audible a través del micrófono. El juez lo miró, su expresión suavizándose ligeramente. Joven, entiendes que lo que hiciste puede haber violado la ley, ¿no? Preguntó. Sam asintió. Sí, su señoría, pero no tenía otra opción. Solo quería que la verdad saliera a la luz. Miré a Sam, sintiéndome orgulloso y desconsolado a la vez. Había puesto todo su futuro en juego para salvarme. Quería correr y abrazarlo, disculparme por no ser lo suficientemente fuerte para protegerme a mí mismo, pero solo pude quedarme ahí sentado, esperando el veredicto del destino. En las audiencias posteriores, la marea comenzó a cambiar a mi favor. Anna testificó, detallando cómo mi padre y Andreu la coaccionaron para falsificar registros. Los expertos técnicos presentaron su análisis, mostrando que las transacciones falsas se originaron en la computadora de Andreu, no en la mía. Mi padre trató de argumentar, pero su voz carecía de su antigua autoridad. Andreu estuvo casi en silencio, su mirada distante, como si supiera que el juego había terminado. Finalmente, el día del veredicto, el juez se puso de pie, su voz resonando clara en la sala del tribunal, basándose en la evidencia presentada. El tribunal encuentra que Lucas Merrick no es culpable de malversación. Los cargos contra él son desestimados. En cambio, la evidencia indica que Grant Merrick y Andreu Merrick orquestaron un esquema de fraude financiero, manipulando registros para incriminar a Lucas Merrick. La sala del tribunal zumbó con murmullos. Sentí como si una tonelada de peso hubiera sido levantada de mi pecho. Clara apretó mi mano, lágrimas corriendo por sus mejillas. Sam corrió hacia mí, abrazándome fuertemente. Papá, sabía que estarías bien, dijo, su voz ahogada por la emoción. Mi padre y Andreu fueron sacados de la sala del tribunal con esposas. Mi padre me dio una última mirada, sus ojos ya no llenos de desprecio, sino con un vacío, como si no pudiera creer que había perdido. Andreu mantuvo su cabeza baja, evitando la mirada de todos. Fueron acusados de fraude financiero, enfrentando tiempo en prisión y reparaciones masivas a Merrick Industries. Mientras salíamos del tribunal, abracé a Sam y Clara, sintiendo como si me hubieran dado una nueva oportunidad de vida. Había recuperado mi honor, no solo para mí, sino para mi familia, pero sobre todo, sabía que esta victoria no era mía, le pertenecía a Sam, el niño de 12 años que se había enfrentado valientemente a un imperio para proteger a su padre. Ha pasado más de un año desde que terminó el juicio, y me paré en la ventana de nuestra casa suburbana de Seattle, mirando hacia el pequeño jardín donde Sam estaba jugando con un robot hecho en casa. Se rió fuertemente mientras el robot se tambaleaba al recoger una hoja caída, y no pude evitar sonreír. Por primera vez en años,
Sentí una sensación de alivio, como si las cadenas invisibles que me habían atado durante tanto tiempo finalmente se hubieran roto. El juicio había terminado, la verdad había sido revelada, y yo, Lucas Merrick, ya no era un criminal a los ojos de nadie, pero más que eso, ya no era un prisionero de mí mismo. El veredicto oficial para mi padre, Grant Merrick, y mi hermano, Andrew, fue anunciado en una fría mañana de otoño. Mi padre fue sentenciado a 7 años de prisión por fraude financiero y manipulación de registros, junto con una multa masiva para compensar a Merrick Industries. Andrew recibió una sentencia de 5 años como cómplice. No estuve en el tribunal cuando se leyó el veredicto, pero Mike Coe, mi abogado, me llamó para contármelo. No dijeron una palabra, Lucas, dijo. Grant solo se quedó ahí sentado en silencio, y Andrew mantuvo su cabeza baja. Probablemente sabían que no había salida. No sentí reivindicación, en cambio, había un vacío. Mi padre había sido una vez el hombre que temía y de quien anhelaba aprobación. Andrew era mi hermano, a quien había esperado que me viera como familia, pero habían elegido sus propios caminos, y yo no podía cambiar eso. Todo lo que sabía era que de ahora en adelante viviría para mí mismo y las personas que amo. Merrick Industries, después de la tormenta, descendió al caos. La junta directiva quería que me quedara, incluso ofreciéndome el puesto de presidente para liderar a la empresa a través de la crisis. Dijeron que había demostrado mi integridad y resistencia, que era la persona adecuada para reconstruir el imperio que mi padre había dejado atrás. Pero cada vez que entraba en mi antigua oficina, me sentía sofocado, las paredes de vidrio, las reuniones interminables, las miradas escrutadoras. Todo me recordaba los años que pasé viviendo bajo la sombra de mi padre. Sabía que no pertenecía allí. Una tarde, me senté con Clara y Sam y compartí la decisión que había estado considerando durante mucho tiempo. Quiero renunciar, dije, mi voz suave pero segura. No estoy hecho para la competencia despiadada, las intrigas, o las luchas de poder. Quiero hacer algo que sea verdaderamente mío. Clara tomó mi mano, sus ojos llenos de apoyo. ¿Qué quieres hacer, Lucas?, preguntó. Sonreí, sintiéndome como si tuviera 20 años otra vez cuando todavía tenía sueños que mi padre había aplastado. Quiero abrir un pequeño restaurante, dije. Amo cocinar. Desde que era niño, quería estar en la cocina, experimentando con recetas, haciendo platillos que traigan alegría a la gente. Pero papá, él siempre decía que un hombre debía aspirar a grandes cosas, no esconderse en una cocina. Sam levantó la vista de su laptop, sus ojos brillando. Papá, eso es increíble. Quiero comer pizza que hagas. Se rió fuertemente, y no pude evitar reír con él. Clara asintió, colocando su mano en mi hombro. Si eso es lo que quieres, estoy contigo siempre. Renuncié una semana después. La junta intentó convencerme de quedarme, pero mi mente estaba decidida. Entregué mis responsabilidades a Anna, la ex jefa de contabilidad, quien había testificado en el juicio. Anna era una mujer inteligente y honesta con la fuerza para guiar a Merrick Industries a través de sus tiempos turbulentos. Sabía que la empresa estaría en buenas manos con ella. Cuando salí del rascacielos de vidrio por última vez, sentí que un peso se levantaba de mis hombros. Ya no era el director financiero, ya no la marioneta de mi padre, solo era Lucas, un hombre ordinario listo para comenzar de nuevo. Mi pequeño restaurante llamado Merrick's Kitchen abrió en una tranquila esquina de Seattle, cerca de Puget Sound. No era tan elegante como los restaurantes a los que mi padre solía llevarme, pero era mío. Pasé horas en la cocina, experimentando con recetas de pan, haciendo salsa marinara con tomates frescos, y horneando tartas de manzana fragantes. Cada platillo era una parte de mí. Sueños enterrados desde la infancia, ahora traídos de vuelta a la vida. Los clientes comenzaron a llegar. Al principio solo unos pocos conocidos. Luego gradualmente más. Elogiaron la comida, la atmósfera acogedora del restaurante, y me di cuenta de que por primera vez en mi vida, estaba haciendo algo que realmente amaba. Mi madre, Evelyn, también había cambiado. Después del juicio, presentó la demanda de divorcio de mi padre. Lo he soportado durante demasiado tiempo,
me dijo una tarde cuando visitó el restaurante, quiero vivir para mí misma, Lucas, y quiero estar cerca de ti y Sam. La invité a vivir con nosotros en nuestra cálida casa suburbana. Clara y Sam la recibieron con los brazos abiertos, y por primera vez, vi a mi madre sonreír sin un rastro de tristeza en sus ojos. Nuestro hogar ahora estaba lleno de risas. Sam todavía estaba ocupado con sus proyectos tecnológicos, pero a menudo se unía a mí en la cocina para ayudar, aunque la mayor parte del tiempo estaba robando bocados de comida. Clara se hizo cargo de la gestión del restaurante con habilidades organizativas que siempre admiré. Mi madre amaba sentarse en una esquina del restaurante, leyendo libros y charlando con los clientes, como si redescubriera la libertad que había perdido a lo largo de los años. Ya no estábamos bajo presión, ya no oprimidos por palabras duras o miradas de desprecio. Solo éramos una familia viviendo de manera simple y feliz. Una tarde después de que el restaurante había cerrado, me paré en el balcón mirando hacia Puget Sound, brillando bajo la luz de la luna. Sam salió sosteniendo una taza de chocolate caliente. Papá, creo que hiciste lo correcto, dijo, su voz suave pero sincera. Me gusta verte feliz. Abracé a Sam, mi corazón rebosante. Gracias, Sam, dije, si no fuera por ti, no sé dónde estaría, sonrió, apoyando su cabeza en mi hombro. Papá, solo quería que fueras libre, y era libre. Ya no la marioneta de mi padre, ya no una sombra de Merrick Industries. Era Lucas Merrick, un esposo, un padre, un chef, y sobre todo, un hombre que se había encontrado a sí mismo de nuevo. Merrick's Kitchen no era solo un restaurante, era mi nuevo hogar donde construí sueños que nadie podía retener. Seattle todavía tenía viento, Puget Sound aún brillaba, pero ahora ya no me sentía pequeño ante el mundo. Había encontrado mi lugar, y sabía que sin importar lo que la vida trajera, nunca me dejaría aprisionar de nuevo.